Y vamos a retomar nuestra lectura de la Torá, que está en el capítulo 23 de Shmot, de Éxodo, del segundo libro de Torá, y hoy arrancamos con el tercer versículo. Leímos el 2 la semana pasada, que nos desvió a un episodio del Talmud, no sé si lo recuerdan, que termina el texto de Torá diciendo que hay que ir atrás de las mayorías, y yo les conté qué se hizo con ese versículo de Aharei Rabim Leatot, vas a ir detrás de las mayorías. Les conté cómo eso fue traducido en el lenguaje talmúdico en un episodio muy interesante entre rabinos que discutían por la pureza de un horno. Pero que lo recuerden, y si no lo recuerdan, lo tienen en YouTube, en el canal de Lampert, las clases se suben allí. Bueno, nuestro encuentro de hoy va a arrancar entonces, como les dije, con el versículo 3, que dice: empero para con el pobre no habrás de deferir en su pleito. La Torá en este capítulo va a sentar leyes de moral y de ética. Es un capítulo dedicado a la construcción de una sociedad que tenga normativas éticas y morales. Un lugar donde nos gustaría vivir. Se están sentando las bases de lo que podría ser una familia, una comunidad, un país o el mundo. Y creo que vamos a acordar con que la mayoría de las leyes que vamos a ir leyendo son vigentes, de aplicación necesaria e inmediata, y que debiéramos trabajar cada uno de nosotros, primero en preguntarnos si en nuestro ámbito de influencia esto ocurre, en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestra comunidad. ¿Esto pasa? Y después, obviamente, si pasa en los ámbitos más grandes de los que somos parte. En este caso, lo que acabo de leer es la contracara de lo que habitualmente tenemos miedo. A nosotros nos da miedo que en un juicio se tergiverse el veredicto en favor de los poderosos, en favor de los ricos, en favor de los que pueden presionar al tribunal. Bueno, pero también está el otro peligro. Tampoco está bien que el juicio vaya a favor del más débil porque es débil. El juicio debe ser justo, ni favorecer a un lado ni favorecer al otro. Entonces sí me parece interesante pensar esto en términos de los que tenemos hijos o de los que tenemos amigos o de las relaciones de pareja. Quienes tenemos más de una persona con la cual lidiar, vamos a descubrir fácilmente que alguno de las personas con las que lidiamos es más fuerte y alguna es un poco más débil. Y entonces la pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿somos justos cuando nos damos cuenta de esta diferencia? Y la segunda, ¿debemos ser justos o debemos favorecer a los más débiles? Si yo tengo 3 hijos o 2 o 4 y alguno de ellos es más débil que el resto en lo que estemos pensando, y hay una diferencia entre ellos, ¿yo tengo que sobreproteger al más débil? ¿Tengo que inclinar la balanza a su favor porque es más débil, porque no tiene la fuerza que nosotros? La Torá dice que no. Yo puedo intentar darle a cada uno de acuerdo a lo que cada uno necesita. Y quizás quien es más débil necesite de mí otras cosas. Pero yo no puedo, no debiera, según la Torá, beneficiar a uno por encima del otro. Aunque tenga razones y motivos para explicar. La Torá me pide que yo sea cuidadoso de esas situaciones. Y que no tuerza, no desvíe, no favorezca a nadie cuando haga justicia. Cuando se trata de justicia, es justicia. Después puede haber otra necesidad de nuestro débil, cónyuge, hijo, amigo o quien sea, pero no debiera ser un resultado de un acto de justicia. A ningún hijo, a ningún cónyuge le gusta que se sea injusto con él
aunque sea para beneficiar a alguien más débil. ¿Está bien? Eso es lo que nos pide este primer versículo que leemos hoy, el número 3, para leer el 4. Cuando encontrares al buey de tu enemigo o a su asno extraviado, habrás de devolvérselo a él. Nuevamente estamos en las contrascaras, en las demandas difíciles de sostener y de cumplir. Yo creo que si encontrás algo tirado de tu amigo, no dudás mucho en que hay que devolvérselo, ¿no? Espero que así sea. La disyuntiva es: ¿qué pasa si te encontrás algo tirado de tu enemigo? Alguien a quien no querés, alguien con quien no tenés buena relación, alguien con el que te peleaste hace poco, alguien que no te bancás. Perdió algo y vos lo encontraste. Y esto no es solamente literal. ¿Qué haces? ¿Qué haces con esa información que vos tenés que tu enemigo no tiene? ¿Qué haces con ese bien que no te pertenece y le pertenece a alguien con el que vos tenés una pelea, una disputa o un odio? Bueno, la Torá es clarísima, no hay ninguna duda, no hay ninguna pregunta, no hay ninguna... Vas y se lo devolvés. No hay ningún cuestionamiento de ninguna clase. Y esto es interesante porque hay algo en hebreo que se llama en la Torá Kal Vahomer. Es una regla, una de las maneras de entender la Torá. ¿Saben qué significa Kal Vahomer? En lo que acabo de leer sería: si tengo algo perdido de un enemigo y estoy obligado a devolvérselo, si encuentro algo perdido de un amigo, Kal Vahomer, obvio que también tengo que devolvérselo. Eso es lo que la expresión significa. Que si algo es más cal, más liviano, más fácil, y algo es más homer, más pesado, más denso, más difícil, y con lo más difícil se hace, con lo fácil ni que hablar. Eso se dice cal homer. Entonces, siempre que veamos un desafío complicado en la Torá para cumplir, es porque el otro lo da por evidente que hay que cumplir también. Y si bien parecería también algo obvio, no siempre lo es. Sí, Claudio. Una pregunta. Si yo sé cosas de mi enemigo y hay un juicio, hay una acción en contra de él, y que yo lo puedo favorecer, ¿estoy obligado a testiguar de acuerdo a este principio? Si lo que vos sabés es cierto, sin ninguna duda, y es pertinente, y, y él no sabe, no tiene esa información, vos tenés algo que él perdió. Y si vos tenés algo que él perdió, se tenés que devolver. Estoy obligado a testiguar a favor de él. En Gracias. esta interpretación que estamos haciendo acá nosotros, sí. Y me parece que ese es el desafío del ser humano. El ser humano es un ser ético, un ser moral, un ser comprometido con valores, no una persona que pelea por su subsistencia. No saben el daño que yo creo que nos hizo Darwin con su teoría de la supervivencia del más apto. La vida no es una lucha por la supervivencia del más apto. Tal vez la vida animal, tal vez la vida vegetal. Nuestra vida es una vida por la santificación de la existencia, no por la supervivencia del más apto. No tengo que sobrevivir yo porque los que no sobreviven son débiles. Y si yo quiero sobrevivir, tengo que pisarle la cabeza a los débiles. O sea, no es así nuestra vida. Nosotros vivimos en un mundo en donde la cooperación debiera ser lo más importante. Y yo tengo que ser capaz de entender que cuando otro tiene algo, yo no soy menos feliz. Cuando el otro consigue algo, yo no soy más derrotado o con más escasez. Y tendríamos que ser felices de
que otro tenga lo que merece, lo que le corresponde, aunque sea bueno, y nosotros no lo querramos al otro. Y esa tiene que ser parte de nuestra misión, de nuestra tarea en la vida. Por eso estas leyes que están acá son difíciles, pero sacan lo mejor de nosotros. Cuando vieres al asno de tu enemigo que yace bajo su carga, no te abstengas de ayudarlo. Ayudarlo, habrás de ayudarlo junto a él. Y acá podríamos entender que hay un cuidado del sufrimiento del animal también. La Torá cuida el sufrimiento de los animales. Está prohibido hacer sufrir a los animales. Entonces, por supuesto que si vemos un animal sufriendo, aunque sea animal de nuestro enemigo, hay que ayudarlo. Pero dice junto a él. Junto a él es junto al enemigo. Porque no es que solamente está preocupado acá la Torá o preocupada la Torá por el animal, sino también por su dueño. Son desafíos difíciles que nos plantea la Torá. Y es muy interesante descubrirnos en cómo actuamos las veces que nos tocó actuar así en nuestra vida. Porque todos habremos pasado situaciones en donde alguien que nosotros no queremos mucho, porque olvidemos, la palabra enemigo a veces suena a guerra. Justo ahora tenemos en el mundo una guerra, hace mucho que no parecía esto una posibilidad concreta, pero ya hoy hay de vuelta. Pero olvídense de la palabra guerra y enemigo de una guerra. Piensen en la gente que vos no querés. Todos conocemos personas que no nos caen bien, o que no queremos, o que tuvimos alguna diferencia importante, o alguna pelea importante, o pasó algo que no nos gustó. Todos tenemos a alguien así. Entonces, si tenés a alguien así, y ese alguien te desafía la vida, te desafía, teniendo que darle una mano, acordate cómo actuaste y fíjate si actuaste como corresponde o no. Y pensá cómo actuarías. Y está bueno planteártelo desde ahora. Sí, María. Nada, se me ocurre cambiar el asno por un auto, ¿no? Un vecino que se le atrancó el auto y vos no le hablabas por X motivo, bueno, poder parar también y ayudarlo, ¿no? Tal cual. Hay un montón de ejemplos cotidianos. Esto no se trata de asnos y de enemigos. Se trata de situaciones que tienen mucho que ver con nuestra vida cotidiana y que se nos presentan a todos. Voy a contarles un ejemplo de hoy. Ustedes saben que tenemos algunos vecinos en Lambert que no nos quieren mucho. Creo que lo saben. Si algún vecino quiere hacer algo malo contra nosotros y busca a otro vecino que no nos quiere, y tiene motivos para no querernos, porque hacemos ruido, porque le tapamos con un auto el garage, no lo hace Lambert, lo hace gente que viene a Lambert y Lambert no tiene nada que ver, pero para la cabeza del vecino es Lambert, el que me tapa el garage, el que hace ruido, el que corta la calle, el que no me deja estacionar en el frente y ocupa toda la vereda del frente. Lambert es. Y viene otro vecino a pedirte que hagas algo que no corresponde, y vos decís, y lo voy a hacer porque son mis enemigos, porque los odio, porque no. Bueno, mantenerte y decirle no, aunque vos detestes a esa persona, es uno de estos actos de grandeza. ¿Qué pasa cuando el colegio te mandan a firmar algo? Y vos decís, pero estoy enojado con el colegio de mis hijas, porque me cobra una cuota muy cara, porque me estuvo cerrado en la pandemia, por lo que fuera, porque me mandó a mi hija a diciembre, no importa. Y firmo la carta o no firmo la carta. Hay situaciones mucho más habituales de estas cosas que lo que los términos enemigo y odio pueden hacernos creer. Todos enfrentamos estas decisiones y sepan, ¿quién soy yo? En parte yo soy el conjunto de mis decisiones.
las pequeñas decisiones de todos los días. Yo soy esa sumatoria de decisiones. Entonces, cada vez que tomo alguna decisión de alguno de estos aspectos, estoy construyendo mi ser. Me estoy constituyendo como persona. Por eso a la Torá le importan estas cosas. Porque entiende que todas estas cosas no son neutras. Impactan, influyen, te cambian, te modifican, te mejoran o te empeoran. No hay neutralidad. Por eso algún rabino alguna vez decía que nosotros tenemos que vernos a nosotros todo el tiempo como si nuestros actos estuvieran en un 50% en la balanza de los buenos y un 50% en la balanza de los malos. Debiéramos vivir con esa imagen en la cabeza. ¿Por qué? Porque el próximo acto que yo haga define qué balanza gana. Define para qué lado se va a inclinar la balanza. Si yo pudiera vivir pensando que cada decisión mía me define a mí como bueno o como malo, lo más probable es que todas mis decisiones sean buenas. O para el lado del bien. Para lograr esa inclinación de balanza. Sumemos uno más. No harás desviar el derecho de tu menesteroso en su pleito. Y acá lo que dice es simplemente fantástico. ¿Qué es lo que dice este versículo? A ver, ¿quién lo podría desmutearse y decir simplemente qué es lo que dice? Si alguien tiene una necesidad, no lo escuché todo, pero creo que entendí. Si alguien tiene una necesidad encima, por ejemplo, vos podés definir en función de esa necesidad, si una persona pobre, tenés que más todavía ir a favor de esa persona que ponerle una traba. Lo que dice, no desviarás el derecho. No lo desviar ni para un lado ni para el otro, no desvíes el derecho. Habla de la verdad, solo que no importa de qué lado esté, pero es la verdad pura. Sí, y entonces, ¿cuál es la diferencia con el que decía antes? El primero que le dice, empero, para con el pobre no habrás de diferir en tu pleito. ¿Qué agrega nuevo ese versículo? ¿Sabes qué agrega nuevo? Dice, tú, menesteroso. Vos sos responsable de él. Es tuyo. Cuando alguien en una sociedad empobrece, no pienses, yo no tengo nada que ver, el problema de él, que se arregle. Es él el que le fue mal. Seguro que es un vago, seguro que es un borracho, seguro que no quiere trabajar, seguro. Y nos lo sacamos de encima. Vivimos en sociedades que son tan abrumadoramente hostiles con algunas cosas que nos queremos proteger y sacarnos de encima a ciertos problemas. Lo distinto de este versículo es que te lo endosa. El problema es tuyo. Es tuyo. Es tu pobre. Y esa concepción, de alguna manera, nos obliga a darnos cuenta que todos somos responsables de la sociedad que estamos construyendo. Y cuando a alguien le va mal en esa sociedad, yo soy responsable. No soy culpable. Ojo con la palabra, no soy culpable. No es culpa mía. No está en mí solucionar todos los problemas de la gente, también es cierto. Pero no puedo evadir mi responsabilidad. Y no puedo evadir sentirme vinculado a la gente que empobrece. Son parte de mí, son míos. La Torá nos dice, son tus pobres, son tuyos. Entonces, por supuesto, que si entendemos la Torá de esa manera, solo vamos a estar dispuestos a disfrutar una vez que hayamos hecho nuestra parte del trabajo. Si yo no hago mi parte, no debiera sentirme disponible para disfrutar. ¿Qué es hacer mi parte? Bueno, hacer mi trabajo voluntario, hacer mi aporte, hacer mi donación, hacer mi compromiso, hacer mi acto de justicia. Una vez que yo puedo decir, ¿sabes qué? Yo estoy tranquilo porque mi parte la hice, ahora disfruto.
no estoy obligado a solucionar el problema de todo el mundo, pero estoy obligado, entre comillas, en el término de la Torá, estoy obligado a entenderme como parte de la dificultad, como parte del problema. Acá alguien puso, justicia, justicia perseguirás. Este es un versículo de el quinto libro de Torá, que ya leeremos, correcto, Tzedek Tzedek. No es algo pasivo, tenés que actuar para. Sí, Andrés. Ah, vos pusiste, que querías poner que vos pusiste el versículo. Cari. Entonces, por ejemplo, en ese concepto también habría que dar caridad a cada linchera de la calle y eso que encontramos, porque si hablamos de pobreza, hoy por hoy, lamentablemente, tenemos un país cada vez más empobrecido. En este concepto nos vamos a ir a dormir muy mal hoy, Fabi. No, Cari, por eso yo dije, primero te cambio la palabra caridad, que no Ok. está dentro de nuestro vocabulario, sería tzedaká, digamos. Ok. Y nuestra tzedaká tiene un valor. Vos te puedes, si vos donaste el 10% de tu ganancia cada mes, cada año, en cada periodo de tiempo, dormís tranquila en los términos de la Torá. Digamos, Sí, sí. tu responsabilidad llega hasta un límite. La tenés, es tuya, pero tiene un límite. Entonces, en tus términos diría, si vos digamos, uno se construye un mundo y dice, bueno, yo para eso pago mis impuestos, que el gobierno con mis impuestos, entonces yo no tengo que por qué donar. Entonces, si alguien tiene esa vida, la Torá lo demanda. Ahora sí dice, no, yo mi parte la hice. Yo hice mi parte voluntaria, yo hice mi aporte, yo hice mi donación, yo hice mi trabajo. Entonces, duermo tranquilo. Yo confío en que todos nosotros duermamos tranquilos, porque creo que es posible de hacer la parte que a cada uno le toca. ¿Alguien más había levantado la mano, me pareció, o no? Sí, No, en relación a la SEDACA, ¿no? Yo pensaba que no solamente con el dinero, que a veces con esta gente que está marginada, cuando uno estaciona el auto y está el chico del trapito, poder, además de darle algo, poderle una palabra, ¿no? Hablarle, porque a veces uno ni le habla, y no sé, porque uno parece que se enfoca solamente en el dinero, pero hay algo un poco más para poder acercarse a este tipo de personas y la palabra a veces les falta, ¿no? Y hasta te la agradecen. sí, 100% de acuerdo, con la única salvedad de decir, con el dinero solo no sería suficiente, pero sin el dinero tampoco sirve. Porque hay gente que Sí. dice, no, yo no doy, pero yo le muestro empatía y le cuento un chiste y le digo algo lindo y lo miro a los ojos, y eso vale más que un sándwich para comer. No, por eso te dije a que le das la plata del trapito, ¿viste? En el auto. Para no, No, por lo tuyo, sino para que quede claro que es necesario todo. Y que sí. como enseña Rambam y después como se agrega después con el concepto de Gmilut Hasadim, Tzedaká es una parte, pero uno puede hacer muchas cosas más que Tzedaká. Y uno puede empatizar, y puede acompañar, y puede darle dignidad, y puede llevarle una palabra, y puede darle aliento, y puede apoyar, y puede escuchar, y un montón de cosas que uno puede hacer. Además de. Y eso es como, quizás, el pueblo judío entiende este acto de ayuda. Bien, 7. De causa falsa habrás de alejarte, ni al inocente ni al justo habrás de matar, pues no habré de eximir al culpable. ¿Qué es una causa falsa? Los emprendimientos humanos están sostenidos en principios. Cuando yo me uno a un grupo, a una institución, a una comunidad, a un emprendimiento, hay una idea que lo sostiene. Cuando la idea que sostiene a eso es una idea falsa, ese emprendimiento no es para mí. Digo esto porque a veces nosotros apoyamos causas porque nos llevamos bien con la gente que está ahí. Y decimos, bueno, no sé, yo no pregunto mucho, pero la verdad que la gente es recopada, la paso bien, tenemos un lindo encuentro, nos reímos. No alcanza con eso.
vos tenés que acercarte a propuestas, proyectos, organizaciones, comunidades, instituciones, todo que tenga ideas que sean justas, verdaderas, correctas. Una mala causa nunca debiera encontrarte a vos en el apoyo. Uno tiene que alejarse de las causas que no son buenas. Y de vuelta, hay muchos casos en nuestra vida cotidiana de todo esto. ¿Cuánta gente se acerca para obtener algún beneficio de algún lugar y prefiere no preguntar demasiado? ¿Cuántas veces nos encontramos haciéndonos los tontos porque nos conviene? O no queriendo indagar demasiado. Eso es lo que le preocupa también a Torá. Por supuesto que el término, la idea de la verdad y de la mentira, de lo justo y de lo injusto, son categorías universales para siempre, pero creo que la Torá va a ejemplos bien puntuales y bien concretos porque conoce mucho la naturaleza humana y sabe que somos los primeros en acomodarnos a ciertas ventajas. Entonces, la veracidad o falsedad de una causa son importantes, y lo segundo es que el matar, que antes nos lo habían prohibido, el asesinato como prohibición, está como remarcado que al justo e inocente, como categorías de personas de mucha dignidad, obviamente no hay ningún tipo de explicación y justificación para poder hacerlo, no lo hay en ningún caso, está puesto en este contexto para realzar la figura de la gente que hace las cosas. Soborno no habrás de aceptar, ya que el soborno enceguece a los que tienen visión y deteriora las causas justas. Shohad al-Tikaj. Lo sabemos de memoria los que estudiamos Torá, porque viviendo en la Argentina es un mandato imprescindible. Yo quisiera algunos cursos en los campos políticos, pero nunca quisiera. Tomar soborno tiene dos grandes problemas o consecuencias, que es lo que dice el versículo y es lo interesante. Cuando alguien acepta un soborno, está dañando dos cosas. El soborno daña a la persona y daña a la causa por la cual toma el soborno. Por lo tanto, hay veces que queremos justificar y aceptar un soborno porque le puede venir bien a una organización que defiende una causa justa, entonces decimos, no, acepto el soborno porque a la organización le viene bien y lo necesita. El soborno daña a la organización, a la causa, al motivo por el cual destinas el soborno. Y a veces uno puede decir que, bueno, yo en esto no participo mucho, yo acepto el soborno, pero no me beneficio, porque después agarro y lo dono. O sea, yo no saco ventaja. Entonces, no, el soborno te enceguece a vos, arruina la causa y te quita visión a vos, te daña, te perjudica, te hace que no veas bien. ¿Por qué? Porque cuando aceptaste el soborno, tu ojo se inclina a favor de uno por encima del otro. Perdiste la vista, no ves más bien. Tu vista está dañada por aceptar ese soborno. Y entonces, lo que nos quiere decir el texto es que el perjuicio se mantiene. No estás solamente produciendo un daño presente, estás erosionando bases que van a provocar un mal durante mucho tiempo. Y entonces siempre nos hacemos la misma pregunta, ¿no? Quien cobra sobornos, ¿es feliz después? ¿Vive bien? ¿Tiene una buena vida? ¿Algún día se arrepiente de haber cobrado por todo lo que le arruinó su vida el haber cobrado los sobornos? ¿O en realidad, si nadie lo descubre,
es feliz pleno, y si alguien lo descubre, lo único que maldice es que lo hayan descubierto y no que haya cobrado soborno. ¿Cómo será la mente de alguien que vive de esta manera? Pablo, levantás la mano y me asusto. ¿Vos podés hablar en primera persona? No. No, es una pregunta, no es un caso particular. Dale, Pato. Habla de no aceptar soborno. ¿Y la Torá habla de no dar soborno? Bueno, no, la única referencia al soborno con la palabra soborno está acá. A veces uno se apura, yo tendría que pensarlo un poquito más. Estoy casi seguro que en toda la Torá no habla en ningún otro momento del soborno. Este es el caso del soborno. Pero por supuesto que tenés un montón de otras cosas para poder justificar que también está prohibido el soborno. Pero en este versículo puntual está hablando del que lo recibe, porque está explicando las consecuencias de aceptar soborno, que no son las mismas que las de dar soborno. Y en este caso se centra en lo que a vos te impacta si lo hicieras. Y al extranjero no habrás de oprimir, ya que vosotros habéis conocido el sentir del extranjero, pues extranjeros habéis sido vosotros en la tierra de Egipto. Bueno, hay temas que volvemos una y otra vez y otra vez y otra vez. Acá los dos temas recurrentes son empatía y el cuidado de los débiles. Temas que la Torá vuelve una y otra vez. El extranjero es una categoría débil, es una categoría de las que están expuestos al abuso de poder, como los pobres, como la viuda, como el huérfano, como los extranjeros en este caso. Hay que tener cuidado con cada uno de ellos. No podés abusar del poder. Pero en este caso, lo que agrega de nuevo es la necesidad de explicar que como pueblo estuviste en Egipto como esclavo para que experimentes en carne propia lo que significa el abuso de poder sobre vos y para que esa empatía te permita a vos no provocarle esto nunca más a otro. Y esto es genial. Ya, si bien hablamos más de una vez, siempre uno puede encontrar como acentos distintos para recordar y refrescar cosas. Los invito a que piensen alguna vez que les haya pasado que sufrieron de alguien o de algo por enfrentarse a alguien más poderoso que ustedes. Un destrato, una pérdida de una oportunidad, una pérdida de un trabajo, una pérdida de un lugar, una humillación. Traten de acordarse alguna situación dura, difícil, en la cual ustedes hayan sido víctimas de alguien que tenía más poder que ustedes. La Torá lo que te pide es que si alguna vez te pasó eso, no desarrolles resentimiento, bronca, ni sed de venganza. Si alguna vez pasaste por una situación de dolor de ese tipo, tenés que profundizar tu empatía para que tu trabajo posterior en la vida sea que nunca le pase eso mismo a nadie. Y es un ejercicio difícil, ¿saben por qué? Porque la naturaleza humana te lleva muchas veces a desquitarte con alguien más débil que vos. El ejemplo clásico que cuando uno estudia estas cosas se da es el padre de familia o la madre de familia que durante su día laboral sufre humillaciones por parte de su jefe o de algún cliente, que lo maltrata, que lo humilla, que lo agrede, que lo hace sentir mal, y esa persona carga con bronca, con resentimiento, con odio, vuelve a su casa cansado de todo el día y se desquita con su hijo o con su cónyuge de lo mal que la trataron en el trabajo o en la empresa.
Y por supuesto que este proceso no es consciente. No es que la persona viene diciendo, ahora me... Pero uno lo hace. Y uno se encuentra gritándole a un hijo o a un cónyuge exageradamente fuera de contexto por una pavada, y de alguna manera psicológicamente funciona como una restitución ilusoria de tu dignidad. Te sentiste ultrajado, ultrajás y te volvés a sentir con dignidad, como que recuperaste tu equilibrio. Y en atrás te dice, mentira, no funciona así. Después te vas a sentir peor porque lo que hiciste te tiene que avergonzar, porque no está bien. Vas a haber empleado una técnica para mejorar tu situación y la vas a haber empeorado. La única forma de dignificarte a vos después de sentirte humillado por alguien es salvar a alguien de esa humillación. Ese es el antídoto, dice atrás. Eso es lo que tenés que hacer para reconstruir tu dignidad. Ni juntar fuerzas para aplastar al que te humilló, ni vengarte, ni desquitarte con otro. Sino transformar esa experiencia dolorosa en aprendizaje, transformar ese aprendizaje en carácter, en forma de ser, y jugar tu carácter y tu forma de ser en la defensa del que lo necesita. Eso, dice atrás, es el proceso más sanador que podés encarar. Y algunos de ustedes me van a decir, Fabi, es difícil eso. Sí, tenés razón. Para cosas fáciles no está atrás. Pero por supuesto que es súper gratificante, sanador, reparador, dignificante poder hacer algo así. Sería, Fabi, hacer a los demás lo que te gustaría que te hagan a vos, aunque no te lo hagan, pero siempre en positivo poder hacer al otro lo que vos quisieras, ¿no? Que te hicieran a vos. Sí, y también la contraria, no hacerle a otro lo que no te gusta que te hagan a vos. Porque justamente es el principio de Hillel, que quiere resumir la Torá en una frase, y dice eso. Y fíjate que es un lindo ejemplo, María, el que traes, para ver esa frase en la práctica. Eso es no hacer al otro que no te gusta a vos. A vos no te gusta que te humillaron. No humilles a otro para desquitar. Al contrario, no se lo hagas. Sí, Bet. No, que no habría bullying en los colegios si hubiera un poquito de aplicación de esto, claramente. Bueno, los padres también tienen que trabajar con los chicos. mencionás un tema que hoy es súper importante y que nos debería convocar a todos. El bullying en los colegios está presente, demasiado presente, y requiere de un cuidado y una intervención de todos, porque es tremendo lo que sufren muchos adolescentes. Y como el mecanismo que contábamos antes, muchos adolescentes que reciben bullying en sus colegios después buscan otro ámbito donde destacar, donde desquitarse, quise decir. Y ese es muy doloroso. Habría que... O se hace mal a sí mismo, se encierran en sí mismo y bueno, y hay bastantes patologías, ¿no? que lo demuestran. Correcto. Eso es Exactamente. Bien, por eso el texto dice que al extranjero no habrás de oprimir, ya que vosotros fuisteis extranjeros, pues extranjeros habéis sido en la tierra de Egipto, lo que hablábamos recién. Último versículo de hoy. 6 años sembrarás tu tierra y recogerás tu cosecha. Empero en el 7º la abandonarás y la dejarás yerma para que coman los menesterosos de tu pueblo, y sus sobrantes comerá la fauna del campo. Así habrás de hacer a tu viñedo y a tu olivar. Esta ley se llama Shnat Shmita. Shmita. Así es como se llama. Es el Shabbat de la tierra. 6 años trabajás la tierra y al 7º año es el año sabático de la tierra. Ese año no se trabaja la tierra.
La tierra va a hacer crecer cosas espontáneamente igual, la tierra produce igual cosas, eso será para los pobres, para los animales. Hay un año que no te beneficias de tu tierra. La Torá entiende que el mundo va a ser desigual y que va a haber algunas personas dueñas de los bienes más caros, más elevados, más escasos, como la tierra, y que no tendrían que tener una distancia social cada vez más marcada con el resto. Entonces, 1 cada 7 no produce para vos, produce para los pobres, produce para todos. Y eso es un hecho igualador, donde no quiere que haya enormes diferencias entre los que más tienen y los que no, y además te enseña que la vida tiene ciclos y la vida tiene ritmos. No vivas una vida al límite, al palo, todo el tiempo. No vayas todo el tiempo a la misma velocidad. No seas monótono y constante en tu velocidad de vida. Tiene que haber un ritmo de vida. Y ese ritmo implica momentos para una cosa y momentos para otra. Vieron que Box Day cantaba algo que está sacado de la Biblia, del Tanaj. Claro, del Eclesiastés. Exactamente, de Coelet, de Eclesiastés. Cuando dice, en la vida hay tiempo para todo. Tiempo de guerra, tiempo de paz, tiempo para vivir, para soñar. Esa frase de Box Day, que está sacada de Coelet, de Eclesiastés, un libro en la Biblia, el Tanaj, habla de eso. Hay tiempo para cada cosa. Hay tiempo para trabajar y tiempo para descansar. Tiempo para producir y tiempo para reposar. Tiempo para santificar. Para reír y para llorar. No quieran vivir una vida sin matices, sin ritmos, sin diferencias. Es algo que nos transforma en esclavos. La definición de esclavo es aquel que su tiempo no tiene diferenciación. Todo tiempo es igual. Sí, Pato. Cuando hoy compras una tierra en Israel, ¿sigue rigiendo esta ley? O sea, legalmente hablo, a nivel Estado. Bien, buena pregunta. Con eso ya contesto 2 cosas. Esta halajá, esta ley, solo se aplicó y se aplica en la tierra de Israel. No tiene otra aplicación más que en la tierra de Israel. Si vos te compras un campo en la Argentina, no hace falta que hagas esto. Y la segunda parte de la pregunta, que es la tuya, Pato, que ya aproveché para gastar esto que me venía bien. La halajá en Israel te exige esto, pero no el gobierno y no la ley del país, sino la halajá, la ley judía. Entonces, si vos te compras un campo en Israel y lo cosechás el 7º año y lo trabajás, el producto de esa tierra no es kasher. Entonces, lo único que te puede provocar el Estado, que no es el Estado, sino el país, es que los ciudadanos de Israel que respeten kasher no te van a comprar ese producto, porque tu campo no va a tener el eksher, el permiso de kashrut para vender esos productos, porque el gobierno sabe, o el gobierno no, porque los rabinos saben que trabajaste ese año. ¿Se entendió? ¿No es kasher el producto de ese año o no es kasher el producto de nunca? Nunca jamás. Claro, esa tierra, ese productor pierde su certificado de kashrut. Claro. Y también creo que esta, por una parte, por una purificación y renovación de la tierra. Es decir, que si uno cultiva y no hace un parate, es como que la tierra no está bien abonada y demás, no es bueno el fruto. Por supuesto. Esto cuida también la naturaleza, como cuando nos descansamos nosotros. El Shabbat nos hace bien descansar. Igual es sano y bueno para nosotros, pero además descansamos por otras razones más que también sea bueno y sano. Pero también es bueno y sano para nosotros descansar y para la tierra también. Claudio. Si el 7º año se lo alquilo a un árabe para que lo explote, ¿sigue siendo kasher la tierra y la producción? Sí, hay trucos de ese estilo que se pueden hacer. Hay maniobras que se pueden hacer, pero digamos, más allá de las maniobras, nosotros tenemos acá el espíritu de las leyes y de las mitzvot y por qué existen y para qué están, y el objetivo tenía que ver con lo que hablábamos ahora, pero ustedes saben que todos los rabinos interpretamos y adaptamos la ley para que hoy sea
razonablemente aplicable y no nos haga malas personas al aplicar. Algunos rabinos elegimos más reses éticas para adaptar, o leyes de igualdad social para adaptar, y otros rabinos eligen más fácilmente adaptar reglas y leyes de interés económico. Esta es una adaptación de una ley con interés económico. Y existen caminos. Bueno, amigos, les agradezco mucho. Me voy al civil de mi cuñado, Buen festejo. que corté unos minutos antes. Felicidades para Pucci. Gracias, nos y mi vemos familia. en Shabbat o el martes que viene. Chau. En Shabbat. Gracias. Chao a todos.